Buenas noches, iglesia. Está bien. Bien. Vamos a abrir el libro de Tito y ver qué nos tiene el Señor para esta noche. Estamos en los versículos 15 y 16 del capítulo 1. Así que déjenme leer 15 y 16 y luego oraremos. A los puros, todas las cosas son puras, pero a los que están contaminados e incrédulos, nada es puro. Tanto su mente como su conciencia están contaminadas. Conocen a Dios, pero sus obras lo niegan, siendo detestables, desobedientes y sin valor para ninguna buena obra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos mientras venimos ante ti. Trono de gracia, entendemos, Padre, que solo podemos acercarnos a tu trono por la gracia que hemos recibido a través de la misericordia y el amor de tu Hijo, Jesucristo. Pero te pido que continúes hablándonos esta noche, que me muevas a un lado y hables a través de tu palabra y de tu espíritu. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Así que el nombre de mi sermón hoy se llama La trampa de la tradición. La trampa de la tradición. Y quería empezar explicándoles que vivimos en una cultura que se basa en la meritocracia. Eso significa que las personas son recompensadas y avanzan en sus carreras, educación o incluso en su estatus social por sus habilidades, sus esfuerzos o incluso logros en lugar de por su origen, sus conexiones sociales o su riqueza. Este sistema basado en el mérito tiene como objetivo asegurar que la mayoría, los más capaces, los más trabajadores, suelen llegar a la cima y se supone que esto promueve la equidad y la eficiencia. Cuando eras joven, tus padres te explicaron que necesitas trabajar duro. Esa es la única manera de conseguir lo que quieres. Tienes que trabajar duro. Cuanto mejor sea la ética de trabajo, más educación y capacitación tendrás. Cuanto más vas a poder lograr. Luego están las expectativas sociales, por supuesto. No solo cómo deberías actuar, sino también qué deberías decir, de qué eres responsable, cuán confiable deberías ser, incluso la perseverancia en la vida profesional de uno. Todo esto se espera de ti por parte de tus compañeros. Las instituciones para las que trabajas, ya sea el gobierno o cualquier lugar donde trabajes, te recompensan. Te recompensan por tu rendimiento y productividad. Por lo general, al menos algunas personas odian su trabajo por eso, pero en su mayoría así es como se supone que debe funcionar. Y obviamente eso es solo para la gente normal, es decir, eso es algo del día a día. Cada uno de ustedes ha crecido en este tipo de ambiente. De nuevo, eso es solo para la gente normal, pero ni siquiera son las personas con lo que se llama problemas de papá, ¿verdad? Los que buscan aprobación y validación, porque su padre no estaba presente. Tienen miedo al rechazo, a no cumplir con las expectativas. ¿Qué pasa con el perfeccionismo y el control? ¿Qué pasa con el amor condicional? Proyectan este amor condicional en los demás, en lo que causó. Así es como se sienten acerca de su papá. Cada día que has vivido en esta tierra, todo se trataba de la meritocracia. Vivimos en los EU. Muchos de nosotros vinimos a los EU. Muchos de nuestros padres vinieron a los EU.
U por el sueño americano. Si trabajas lo suficiente, si haces algo con suficiente esfuerzo, lograrás tu sueño. Y no solo eso, sino que usamos la Biblia para reforzar esta meritocracia, esta sociedad basada en el mérito, en la que vivimos. Vamos al libro de Proverbios. Decimos, Proverbios 14:23 dice, en todo trabajo hay ganancia, pero hablar sin hacer lleva a la pobreza. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y no obtiene nada. El alma del diligente se engorda. Y luego, en el Nuevo Testamento, por supuesto, conocemos algunos de los versículos allí. 2 Tesalonicenses 3:10. Si alguien no está dispuesto a trabajar, entonces tampoco debe comer. Y por supuesto, 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, como dice la Reina Valera, infiel. Estoy diciendo que no deberíamos enseñar a nuestros hijos, a nadie más, que no deberíamos trabajar duro. Por supuesto que no. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. Solo estoy diciendo un hecho. Así es como vivimos, así somos. Esto es lo que pasa todos los días de nuestras vidas. Debemos, de hecho, enseñar a la próxima generación a trabajar duro. Entonces, digo, te cuento un poco. Hubo una pregunta la semana pasada, bueno, el viernes pasado, en nuestro estudio, y decía, ¿cuáles son las dos causas principales de la reforma? Y sé que aquellos de ustedes que vinieron el viernes más o menos saben la respuesta a eso. Pero esa respuesta se puede resumir en las 5 solas de la reforma. ¿Sabes? Tenemos solus Christus, sola, fide, sola gratia, sola gloria. Esos son 4, los últimos 4, ¿verdad? Y entendemos que solo a través de Cristo, por fe, por gracia sola, y luego a través de eso somos salvos y toda la gloria a Dios. Pero sin embargo, quiero que recuerdes esto, que estas 4 solas que acabo de mencionar solo descansan en una, la primera, sola escritura, que significa que solo la escritura. Si no sostienes que la escritura sola es la única manera en que realmente podemos entender las demás, ¿cómo puedes estar seguro o tener la certeza de que somos salvos por fe, somos salvos por gracia sola, a través de Cristo solo? ¿Cómo podemos estar seguros de que si no sostienes autoridad de la Escritura? Entonces, como mencioné antes, les mencioné, la última vez que prediqué, Calvin escribió extensamente sobre estos 2 versículos en un esfuerzo por servir a la reforma. ¿Sabes? Él quería llamar a los hombres y mujeres fuera de la Iglesia Católica. ¿Sabes? La condena de Pablo sobre la abstinencia ritual se dirigió directamente a la práctica de la Iglesia romana, tanto en ese entonces como ahora. De nuevo, recuerda que los católicos enseñan la absolución del pecado por actos externos de confesión a un sacerdote. Lo sabemos. Enseñan que hay que prepararse para el Viernes Santo y la Pascua. Debe haber un ritual del miércoles de ceniza en su frente. Y por supuesto, la abstinencia de carnes durante la Cuaresma. Y tienen la práctica del rosario, la misa y por supuesto el celibato de los sacerdotes. Todos son bíblicos. En ninguna parte de la Biblia encuentras eso. Y Calvin refleja los escritos de Pablo. Esta cita es una paráfrasis, pero él dice, si su objetivo principal es hacer las paces con Dios a través de obras en exceso, creen que al hacer más de lo que se les manda, cumplen con su deber hacia Dios y lo satisfacen. Ellos suman sus vigilias de ayuno, absteniéndose de carne, y los ritos del viernes, y luego asistiendo a misa, usando agua bendita, pensando que esto los hace intachables.
Sin embargo, él dice que aún albergan vicios internos como la avaricia, la mentira y la blasfemia, asumiendo que estos actos externos compensarán por su pecado. Ahora, no estoy llamando a nadie hoy a salir de la Iglesia Católica o de cualquier otra religión. Ese no es mi objetivo aquí. Sabes, obviamente, algunos de nosotros venimos de esa religión y ya no estamos en eso. Pero mi pregunta entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la meritocracia y la reforma en Tito 1:15 a 16 con lo que estoy hablando? Y quiero que tengas esto en mente. Este es en última instancia mi punto. Y quiero que recuerdes lo que estoy a punto de decir ahora mismo, porque si no entiendes lo que estoy a punto de decir ahora mismo, entonces vas a perder todo este sermón. Y antes de compartir esto, quiero compartir con ustedes que en tiempos recientes he visto mucho de esto, no solo en las vidas de las personas que conozco, sino también en otras personas que he encontrado incluso a lo largo de mi camino cristiano y ministerio, y se los compartiré en un momento. Pero quiero que sepas que esto es algo que he querido compartir desde hace tiempo. Y el Señor, ya sabes, obviamente, la forma en que Él trabaja y tener las escrituras listas, eso es algo que no preví. Pero ten esto en mente. Quiero que recuerdes esto. Así como en la Reforma, cuando hombres y mujeres creían que para estar bien o ganar el favor de Dios, había buenas obras que hacer. Igual, así de simple. Nosotros, cuando vivimos en esta meritocracia y obviamente incluso viniendo de iglesias que son legalistas, a veces, a veces y a veces incluso significa, muchas veces nos metemos en problemas tratando de ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio, como te mencioné antes, desde el principio nos han enseñado, se ha incrustado en nuestras mentes, casi, quiero decir, al pie de la letra, que no puedes, que no hay nada que puedas hacer en este mundo. Debes trabajar por lo que tienes. Eso es lo que te dijeron desde el principio y te lo dirán hasta el día en que mueras. Y tú les contarás a tus hijos y los hijos de tus hijos les contarán a sus hijos el cristianismo. Es la única religión, es la única institución, si quieres llamarlo así. Es la única cosmovisión donde esto ni siquiera, digamos, es necesario. En realidad es falso. No vemos el cristianismo de esta manera. Y nos metemos en problemas cuando adelante y usamos los proverbios y usamos las escrituras y decimos, mi papá solía decir, y decimos, oh, ¿sabes qué? Miramos a estos hombres y te lo digo ahora mismo, son grandes ejemplos de ética laboral, grandes ejemplos de cómo trabajar duro, pero luego malinterpretamos eso y decimos, bueno, por eso voy a trabajar los domingos y por eso voy a trabajar durante la semana, porque necesito proveer para mi familia, porque la Biblia dice que si no proveo para mi familia, entonces no soy mejor que el infiel. Pero luego te olvidas de la parte espiritual. En otras palabras, aunque somos salvos por gracia mediante la fe y sabemos que es un regalo de Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. A veces nuestras acciones dicen lo contrario. Y ya sabes, podemos sentarnos aquí y hablar de todas, como tantas cientos de veces que algunos de nosotros hemos hecho eso. Y lo he visto y lo he escuchado
de algunos de ustedes, y ya sea, ha sido directamente hacia ti, o tú has dirigido ese pensamiento directamente hacia alguien más. Pero entremos en la escritura. Tengo 2 puntos. Verso 15, el hombre interior, y verso 16, el hombre exterior. Verso 15, para los puros, todas las cosas son puras, pero para los contaminados e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están contaminadas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Puede parecer extraño cuando realmente lees esto, que pasas del 14, en realidad del verso 14, y luego ir directamente al 15 y 16 porque parece que ni siquiera encaja, pero cuando entiendes lo que dice el verso 10, que hay muchos hombres rebeldes, habladores vacíos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, así que está hablando de cierto tipo de hombres. Y luego en el verso 14 dice que no presten atención a mitos judíos y a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que está hablando de estos hombres. Y luego va a hacer una transición, es casi como una evaluación. Te voy a dar un comentario sobre este tema, amigo. Pero primero, antes de que te diga que para los puros todas las cosas son puras, y lo que él quiere que entiendas es, está bien, así que necesitamos entender qué es lo puro. Esa es la pregunta definitiva aquí. ¿Qué significa ser puro? Y para eso vamos. Abrir en Marcos capítulo 7. Eso es lo que diremos por un momento. Marcos capítulo 7, versículo 1. Marcos 7, versículo 1 dice, los fariseos y algunos de los escribas se reunieron alrededor de él cuando llegaron a Jerusalén y vieron que algunos de sus discípulos estaban comiendo su pan con manos impuras, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven bien las manos. Así, observan las tradiciones de los ancianos. Versículo 4. Y cuando vienen del mercado, no comen a menos que se limpien. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, como el lavado de copas, jarras y ollas de cobre. Versículo 5. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo con las tradiciones de los ancianos, sino que comen su pan con manos impuras? Y él dice, y les dijo, bien, profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me adoran, enseñando como doctrina los preceptos de los hombres. En el versículo 8, despreciando los mandamientos de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. Llámales hipócritas por aferrarse a las tradiciones de los hombres. Quiero que te des cuenta de que en este tiempo tenemos tantas denominaciones y en parte tenemos estas denominaciones porque por algunas tradiciones tenemos denominaciones porque creen en ciertas cosas que nosotros no aceptamos. ¿Y por qué el apóstol Pablo era tan directo y claro sobre estas personas? Quiero decir, si retrocedes y entiendes lo que les está diciendo, de hecho, está en lo mismo. Él está diciendo las mismas cosas que decía Jesús. Él entendió por qué era tan importante mencionarlo. Él no dijo, bueno, no es gran cosa. Mira, él no les dijo eso. Él no dijo, mira, está bien, no tienen que lavarse las manos. No, él dijo, hipócritas. No es algo que simplemente decidieron porque, ¿sabes por qué Jesús entendía? Porque conocía su corazón. No era que fuera para ellos, es solo algo que pueden ver.
Siempre solíamos hacer eso. Y entonces Jesús podría decirles, oh, no, está bien. No tienen que hacerlo por esto y aquello. No, él ya conocía su corazón. Él ya sabía lo que estaban pensando porque no entendían que eran las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres y las de Dios competían entre sí y a veces ponían las tradiciones de los hombres por encima de Dios. Así que tenemos Marcos 7, versículos 1-8, pero luego vamos a Marcos 7, 14. Y después de que llamó de nuevo a la multitud, comenzó a decirles, escúchenme todos ustedes y entiendan, no hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo si entra en él, pero las cosas que proceden de un hombre son las que contaminan al hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando él dejó a la multitud y entró en la casa, los discípulos le preguntaron sobre la parábola y les dijo, también ustedes siguen sin entender. ¿No entienden que lo que entra en un hombre desde afuera no puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y se elimina. Así que declaró limpios todos los alimentos. Y él estaba diciendo, lo que sale de un hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, según Jesús, no podemos eliminar la contaminación realizando ningún ritual o absteniéndonos de ciertos alimentos. Así que cuando hablaba de que para los puros todas las cosas son puras, sí, estaba hablando de comida. Pero es mucho. Es que solo comida es grande que la comida. Porque si solo se tratara de lavarse las manos, no los habría llamado hipócritas, ¿verdad? Él habría dicho, espera, relájate, no es gran cosa. No, él no dijo eso. Él los llamó hipócritas. Recuerda esto. Solo es a través de la obra terminada de Cristo que podemos ser limpiados de toda nuestra culpa. La verdadera pureza solo está disponible en Cristo. Cuando le agregas algo al Evangelio, cuando piensas que hay más que solo Cristo, se convierte en justicia por obras y la justicia por obras es un ataque al Evangelio. Por eso Jesús y por eso el apóstol Pablo fue tan contundente en sus palabras sobre estos falsos maestros, porque cualquier justicia por obras es un ataque al Evangelio. Si volvamos a 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Sabemos, si yo te dijera, hemos escuchado este término, doctrina de demonios, ¿verdad? Hemos escuchado ese término y aquí es donde lo vamos a leer, pero no sé si puedes pensar en lo que realmente es. Pero dice, pero en el Espíritu, versículo 1, pero el Espíritu dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. Prestar atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Está bien, está diciendo. Versículo 2. Por medio de la hipocresía de mentirosos, marcados en su propia conciencia y con hierro de marcar. Mira lo que dice el versículo 3. Hombres que prohíben el matrimonio y abogan por abstenerse de alimentos que Dios ha creado para ser compartidos, con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe ser rechazado si se recibe con gratitud, porque es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Así que las doctrinas de demonios son cuando prohíbes algo que Dios no ha
prohibido. Y cuando abogas por abstenerte de alimentos o de algo que Dios no te ha dicho que te abstengas, eso son doctrinas de demonios. Porque eso es un ataque al Evangelio. Y si necesitas un motivo de por qué deberíamos orar por nuestra comida, ahí lo tienes. Porque es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si se recibe con gratitud. Ahora, el resto de este versículo habla de los incrédulos, de los que no tienen fe. Dice que la mente y la conciencia están contaminadas. Así que si regresas a Tito capítulo 1, pero a aquellos que están contaminados e incrédulos, nada es puro. Tanto en su mente como en su conciencia están contaminados. El padre Juan escribe, dice que cuando una persona es pura de corazón y de mente, sus perspectivas en todas las cosas son puras, y esa pureza interior siempre produce pureza exterior. ¿No es interesante que, quiero decir, este es solo un comentario simple sobre este pasaje de John MacArthur, quizás, pero cuando tenemos un corazón puro y una mente pura, nuestras perspectivas sobre todas las cosas son puras. El problema es que nuestros corazones no siempre son puros. Nuestras mentes no siempre son puras. Estamos corrompidos no solo por lo que escuchamos, estamos corrompidos porque no leemos la palabra, no entendemos la palabra, no hacemos las preguntas correctas. Estamos cómodos en donde estamos. Y lo he visto muchas veces, donde cuando suceden situaciones y porque tu mente no es pura, piensas que es lo peor que ha pasado en tu vida y te hace sentir como si fuera algo realmente muy negativo. Que la forma en que ves las cosas es completamente opuesta a lo que realmente ha sucedido. Y lo he visto tantas veces, no solo en esta iglesia, por supuesto que lo he visto a lo largo de mi... ¿Sabes? Desde que he estado caminando con un poco, te voy a dar un ejemplo estúpido. Hace unos 20 años estaba usando una corbata de los Raiders, ¿ok? Sé que estaba usando una de los Raiders. Y este tipo se me acerca y me dice que no debería usar eso porque yo pensé que estaba bromeando. No, él estaba en serio. Me dice que no debería usar eso. ¿Por qué no? Y es como, porque está siendo un mal ejemplo, está siendo un mal testigo. ¿De qué hablas? Al principio pensé que no, debe estar bromeando, debe estar bromeando. No puede ser tan tonto. Él simplemente se alejó porque yo lo habría confrontado directamente. Yo estaba como, no puedes estar hablando en serio sobre lo que acabas de decirme. No recuerdo quién fue. Era un tipo, pero cuando me lo dijo, ¿por qué? Porque para él no era puro. Todo lo que él ve, la impureza en ello, pero que no había nada en eso. Miren, nosotros en esta sala y aquellos que conocen son cristianos, se supone que debemos ser la primera parte, es decir, debemos ser los puros, que todas las cosas son puras, ¿verdad? Pero ¿por qué actuamos a veces como si nada fuera puro o que solo hay algunas cosas que son puras? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué actuamos como si tuviéramos que ganarnos el favor de Dios? Y como dije, tal vez no pienses eso de ti mismo,
No, creo que haga eso. No recuerdo la última vez que pensé algo así de mí mismo o que tenía que hacer algo, pero a veces sí, has señalado algo en tu hermano porque no era lo suficientemente piadoso, no es tan piadoso como debería ser. Quizás soy tan piadoso como debería ser. Y si ese fuera el caso, sí, esos eran los parámetros o piedad de la persona. Esa es la que necesita liderar la iglesia. Bueno, si ese es el caso, entonces las mujeres deberían estar dirigiendo la iglesia, pero eso no es lo que va a pasar aquí. ¿Sabes? Y de hecho, si vas a diferentes iglesias, esa es la razón por la que la mayoría de las mujeres están sirviendo. La iglesia, el 90% del tiempo son todas mujeres, porque son las mujeres las que tienen este corazón para servir, tienen este corazón para hacer las cosas. Ellos simplemente, ellos tienen esta sala de guerra, ¿verdad? Son guerreras, oración, y hacen tantas cosas espirituales. Y los chicos dicen, bueno, sí, yo también tengo que hacerlo. Sí, pero no lo hacen. Pero, de nuevo, hemos estado atrapados en esa situación muchas veces, donde cuando pecaste contra el Señor, cuando sabes que no debiste haber hecho eso, y luego te arrepientes y lo hiciste y no hay nada más que puedas hacer para arrepentirte, y aún así, por días y días y días y días, te sientes culpable. ¿Por qué? Porque no has entendido lo que Dios ha hecho en esa cruz por ese pecado del que te arrepentiste. Eso es justicia por obras. Cuando te sientes culpable, eso no es el Señor trabajando en ti para que te sientas mejor. Eso no es el trabajo del Señor. Esa es tu propia carne pecaminosa, entendiendo que no deberías, que debiste haber hecho eso, pero aún así no entiendes que después de haberte arrepentido, no hay razón para que me sienta deprimido. No hay razón para que me sienta avergonzado, pero tú lo haces y sin duda lo has hecho y lo harás. Vayamos a Tito 3, versículo 5. Está justo en la siguiente página. Dice, nos salvó, no solo en base a las obras que hemos hecho en justicia, sino según su misericordia, por el lavado de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Dice, a quien derramó sobre nosotros ricamente a través de Jesucristo nuestro Salvador. Así que, siendo justificados por su gracia, seríamos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. No estamos salvados. Esto, lo que hacemos aquí, todos los días, lo que hacemos como cristianos, como creyentes, no se trata de obras, no se trata de palabras, se trata de la gracia que Dios nos dio por su misericordia. Y luego dice que nos ha dado abundantemente a través de Jesucristo, nuestro Salvador. De eso se trata todo esto. No podemos, pierde el enfoque en eso. Me gusta lo que dice Bo de Bacún. Estoy seguro de que algunos de ustedes saben lo que dice. Él dice, el evangelio requiere arrepentimiento y fe, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Él dice, el evangelio requiere arrepentimiento y fe. Y luego dice, nota que no dije obediencia. Nota que no dije obediencia. Y él dice, el evangelio produce obediencia. Y mira, y la razón por la que mencionó eso es porque a veces nos acostumbramos a pensar que el Evangelio requiere obediencia. El Evangelio requiere obediencia. Eso no va a pasar porque ahí es donde entra el legalismo. Sientes que tienes que hacer eso, escucha,
Hay momentos en los que hay cosas que son ciertas, hay cosas que son correctas. No me importa cómo te sientas. No me importa si sientes ganas de hacerlo o no hacerlo, lo estás haciendo. ¿Está bien? Eso es todo. Sencillo y simple. Pero si así te sientes acerca de hacer lo correcto todo el tiempo, entonces tienes un problema, ¿verdad? Tienes un problema. Tu obediencia debería venir de la alegría y felicidad que proviene de la buena nueva del Evangelio. Es igual que cuando te enamoras y simplemente no puedes esperar para hacer feliz a esa persona. Cualquier cosa tonta que pienses que vas a hacer, no puedes esperar para hacerlo. Y no importa cómo te sientas, no importa lo que pase, solo quieres ver a esa próxima persona feliz. Pero no es por alguna clase de obligación. A veces sí estamos obligados a hacer lo correcto, pero así no es como trabajamos todos los días. Eso no va a pasar. Eso no es sostenible como cristiano. Si en tu camino así te sientes todos los días o cada 2 días de nuevo. Cuando digo que no es sostenible, te alejarás, te apartarás, no lo harás. Dejarás de venir a la iglesia si así te sientes. Garantizado. Eso es lo que va a pasar. He conocido a cientos de personas así ya, que vienen a la iglesia solo porque sus padres los traen y después de un tiempo, sabes que conseguí un trabajo y tengo que trabajar los domingos o lo que sea y ya no vienen más. Es cuando responde en verso 15 que la mente y la conciencia están contaminadas. La mente habla de el razonamiento, la comprensión, la capacidad de hacer, la lógica y las cosas. La conciencia, por otro lado, habla del discernimiento moral que guía tu voluntad, el corazón, la pasión que tienes. Y estos hombres, que nada es puro, no puedes confiar en ellos. No puedes confiar porque su mente y su conciencia están contaminadas. Y de la misma manera, cualquiera que conozcas que no es puro, que no se aferra a las cosas que son puras, no puedes confiar en su consejo, no puedes confiar en lo que dicen sobre la palabra de Dios porque sabes que hay impureza ahí. Ten eso en cuenta cuando recibas consejo de la gente. Cuando recibes consejo de, ya sabes, pueden ser la persona más lógica, pero como son impuros, entonces no puedes ir a ellos para pedir consejo. Guarda eso. Quiero asegurarme de que sepas eso porque cometemos muchos errores al ir a personas a las que no deberíamos acudir. Así que tenemos el verso 16. Sabemos que lo que está pasando por dentro de estos incrédulos contaminados, ¿verdad? Sabemos, pero como dice en 2 Timoteo 3, verso 5, que tienen una forma de piedad, pero sin poder. ¿Y qué dice sobre este tipo de hombres? Evítalos, tales hombres. Las personas que tienen una forma de piedad, evítalos. No necesitas estar cerca de ellos. El verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, siendo detestables, desobedientes e inútiles para toda buena obra. Por supuesto, esto definitivamente se refiere a los falsos maestros, ¿verdad? Y si alguna vez conoces a un falso maestro, definitivamente puedes llamarlos detestables, desobedientes e inútiles.
Este detestable en realidad tiene como raíz la palabra abominación. Son una abominación, son desobedientes e inútiles para cualquier buena obra, cualquier buen trabajo. Eso es lo que él los llama. Calvin comenta sobre este tipo de personas que quieren mostrar su pureza exterior. Dice que aquellos que buscan justificar a los hombres por su práctica de obras no hacen más que cubrir un hediondo montón de suciedad con una sábana de lino o un manto. Sin embargo, la suciedad permanece. Te lo voy a decir de nuevo, porque sé que lo has escuchado muchas veces. No puedes esconderte. ¿Quién eres? Especialmente en una iglesia de este tamaño, la gente sabrá quién eres. La gente descubrirá qué tipo de persona eres. Y esto es lo que quiero que recuerdes. Cuando sabes dónde te encuentras a los ojos del Señor. Cuando seamos perfectos, porque has sido limpiado por el Señor, ¿verdad? Pero en cuanto a tu santificación, ¿sabes dónde te encuentras? ¿Sabes cuán santificado estás? ¿Sabes cuánto necesitas crecer? Pero el problema es por tu orgullo. No dejas que la gente entre y pretendes ser alguien más que no eres. No puedes ocultar quién eres y esperar crecer. No puedes pensar que sigues caminando, que vas a cambiar por ósmosis, que simplemente va a suceder. De alguna manera, el Señor te va a hacer crecer. Esa no es la manera en que Dios nos ha creado. La palabra es clara. Confesamos nuestros pecados a nuestros hermanos y hermanas para que podamos ser limpiados. Venimos de nuestros hermanos y hermanas. Si pensamos que podemos simplemente sentarnos, vas a la iglesia, pretendes, vuelves a casa, vas al trabajo, regresas los miércoles, los domingos, pretendes y nadie va a... No, de nuevo, esto no es sostenible. No vas a durar aquí. La gente va a descubrir quién eres. ¿Por qué? Porque no solo el pastor te pregunta cómo estás, o le vas a mentir, o vas a decirles la verdad. Y si les dices la verdad, les dices la verdad, ¿qué va a pasar? O vamos a hacer algo al respecto. Te vamos a llevar a la escritura, porque todos aquí en esta sala tienen tanto espacio para crecer. Cada uno de nosotros, pero aún así, por nuestro orgullo, por lo que no entendemos, por las cosas que nos han enseñado, de nuevo, este sistema basado en méritos, pensamos que podemos hacerlo mejor por nuestra cuenta. No es cierto, falso. Eso no va a pasar. Ese no es nuestro deseo para ti y no debería ser tu deseo para ti mismo. Vas a necesitar crecer. Y si vienes de una iglesia legalista y si viniste de una iglesia que no te permitía hacer ciertas cosas y ciertas eso, y si yo dijera, bueno, la Biblia no dice eso, bueno, ya sabes, es solo en principio y nosotros, los cristianos, no deberíamos hacer eso. Legalista, hipócrita. Y si todavía te sientes así, solo puedes usar esa excusa por, ya sabes, un poco más de tiempo. Eso es todo. Después de un tiempo necesitas parar. De nuevo, este versículo está hablando de los falsos maestros, pero sabemos lo que Jesús dijo en Mateo 7:21, que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, entrará.
Y por supuesto, 1 Corintios 6, 9, 11 habla de que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, dice, no os dejéis engañar. Ni fornicadores, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones. No, codiciosos, no borrachos, no difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabes lo que dice aquí? Así eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de ustedes eran fornicadores, algunos de ustedes eran idólatras, algunos de ustedes eran afeminados, algunos de ustedes eran homosexuales, erais borrachos, codiciaste cosas, eras un ladrón. Pero Dios te limpió. En el versículo 16, una traición de tu confesión. Cuando vemos que confiesas, cuando escuchamos que confiesas a Cristo, pero luego vemos tus acciones, es una traición. Cuando dice que profesan conocer a Dios, algunas de sus Biblias dicen que afirman conocer a Dios, también se confiesa conocer a Dios. La palabra acción en el versículo 16 es la palabra griega ergon, o se traduce como obras o acciones, dependiendo de la traducción que tengas. Pero nuevo, las obras y los actos, obviamente, como mencioné antes, no son malos en sí mismos. De hecho, este libro, Tito, de las 146, este libro se ha mencionado 7 veces, es central en el discurso de este libro. Versículo 6, dice versículo 16. Esta es la única vez en el versículo 16 que se menciona de una manera negativa. Profesan conocer a Dios, pero sus obras o sus acciones o sus actos lo niegan, siendo detestables y desobedientes, inútiles para cualquier buena obra. Él lo menciona justo ahí, es algo negativo. Y luego tenemos en el capítulo 2, versículo 7, dice, en todo, muéstrate como un ejemplo de buenas obras, con pureza y doctrina significada. Luego tienes el versículo 14, del mismo capítulo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda obra malvada y purificarse a sí mismo como un pueblo para su propia posesión, para dedicarnos a buenas obras. Luego tienes el capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sometan a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén listos para toda buena obra. Y en el versículo 5, capítulo 3, nos salvó, no solo en base a las buenas obras que leí, que no hemos hecho en justicia, sino según su misericordia, por el lavado de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y el versículo 8. Esta es una afirmación digna de confianza. Sobre estas cosas, quiero que hables con confianza para que aquellos que han creído en Dios se esfuercen en hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Y luego el último, versículo 14, nuestro pueblo también debe aprender a participar en buenas obras para satisfacer necesidades urgentes, para que no sean infructuosos. Ahora, un par de cosas que quiero que te lleves, que el Señor ha puesto en mi corazón. Tenemos esto de nuevo. Esta meritocracia, ¿verdad? Donde enseñamos que necesitamos trabajar duro. Lo vamos a hacer
Eso es absolutamente lo que va a pasar. ¿Sabes? Lo curioso de eso es que lo que odiamos, una de las cosas que odiamos, ¿cuál es el opuesto de la meritocracia? Nepotismo. Cuando la gente te trata de cierta manera, te dan cosas sin merecerlo. De hecho, tuvimos un estudio sobre eso que se llama sobre la parcialidad y no deberíamos ser parciales. Sin embargo, de alguna manera, no es Dios, Él es parcial hacia nosotros. Así que tenemos esta meritocracia y esta cosa que odiamos, el nepotismo, donde la gente te da cosas que no mereces y sin embargo nosotros, como cristianos, recibimos algo que no merecemos, pero odiamos cuando otras personas lo reciben. Y como lidiamos con nuestros hijos, ¿cómo lidiamos con cuando aconsejamos a las personas? ¿Cómo tratamos a todas estas personas que cuando hablamos de esto, ya sabes, estas cosas que son la vida real, cosas que necesitamos resolver todos los días? Y todos ustedes que acaban de tener bebés, ¿cómo van a enseñarles a sus hijos? ¿Cómo vas a decir trabaja duro? Y luego dicen, papá, me dijiste que trabajara duro y ahora no voy a la iglesia porque me dijiste que debería trabajar duro. Bueno, el problema fue que no les enseñaste la palabra de Dios, que solo les dijiste lo que te enseñaron, pero no les dijiste lo que la palabra de Dios dice sobre trabajar duro, que deberías hacerlo como para el Señor. Todo lo que hacemos, ya sea que jueguen deportes, si son baristas, lo que sea que la gente haga, si quieres ser nutricionista, si quieres ser médico, todo debe hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Creces, lo haces porque Dios te ha puesto ahí, pero si continúas, si te enfocas en tener éxito, es hacer 3 cifras, 6 cifras, 7 cifras, o así es como tienes éxito, hijo, hija, consíguete un chico que gane mucho dinero o necesitas ir a la escuela, porque no sabemos qué va a pasar si te casas. No sabemos nada. Sí, lo hacemos. Dios está en control. Todo lo que sucede en tu vida tiene que verse a través de la escritura. Y cuando perdemos el enfoque en eso, perdemos el enfoque en cómo se supone que debemos enseñar a nuestros hijos, entonces nuestros hijos siguen un camino diferente. Y luego preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque perdiste el enfoque. Le dijiste a ese niño algo que no debiste haberle dicho todos estos años. Se lo dijiste mal. Así que eso es algo que simplemente quería compartir contigo. Pero en conclusión, por favor, ve al capítulo 2, versículo 1. Así que después de que leas el versículo, todo el capítulo 1, él dice esto: pero en cuanto a ti, habla las cosas que son adecuadas para la sana doctrina. Es casi como si eso debiera haber sido parte del capítulo. No. Después de todo eso, él simplemente viene y te dice, ¿sabes qué necesitas hacer? Habla las cosas que son adecuadas para la sana doctrina. Eso es lo que necesitas hacer. No se preocupen por todas esas cosas. Tú las. Y la única manera en que vas a hablar las cosas que son adecuadas para la sana doctrina es si pasas tiempo en la palabra. Si pasas tiempo con las personas que te van a levantar, pasa tiempo con las personas que van a orar por ti. Los hermanos y hermanas espirituales, no tus amigos del mundo. Ahora, debemos protegernos de la tendencia a convertir nuestra fe en un sistema basado en méritos, lo que significa que el Señor es quien te va a levantar. El Señor va a ser quien, si Él quiere que te quedes donde estás, entonces alaba a Dios, alabado sea Dios.
Una vez alguien se molestó conmigo porque ya no hay nadie aquí, pero alguien se molestó conmigo porque no pudieron subir al escenario a hacer la adoración. Estoy como, tienes que estar bromeando, ¿verdad? Y no fue porque no lo hiciera a propósito, fue por otra razón. Tuve un líder de adoración invitado y eso para mí simplemente mostró su corazón. Fue tan interesante para mí que él sentía que lo que hice estaba mal. De cualquier manera, necesitamos reconocer que la verdadera pureza y justicia vienen solo de Cristo. Esa es la cosa más importante que necesitamos entender, que nuestra pureza viene solo de Cristo. No viene de ti, no viene de otras personas, no viene de nadie, ni siquiera de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu esposa, nada. Viene de Cristo. Solo, siempre necesitamos tener eso como nuestro enfoque. El Evangelio, todo el Evangelio, necesitamos estar predicándolo, necesitamos predicarnos eso a nosotros mismos. Cuando hablamos de lo que es el Evangelio, hablamos de la vida, la muerte y la resurrección. Si nunca agotaremos la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hizo por nosotros y lo que sigue haciendo, el Evangelio tiene que ser nuestro enfoque central. Todo lo que hacemos tiene que ser a través de los ojos de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Ganamos. Y si perdemos el enfoque, esa es tu caída. Ahí es donde te quedas corto. Ahí es donde vas a ver, ¿sabes qué? No sé cómo llegué aquí. Vas a decir, ¿cómo llegué a donde estoy ahora mismo? ¿Y sabes por qué? Porque perdiste el enfoque. Vemos. Padre querido, te agradecemos, Señor, por todo lo que eres. Y Padre, te agradecemos que eres fiel, justo y verdadero. Y que la única manera en que somos puros es a través de tu Hijo, Jesucristo. Padre, te pedimos que mientras continuamos adorando, nos transformes, que no sigamos buscando, que no estemos en esta vida contentos. Con la forma en que estamos, Padre, que deseemos una relación más fuerte y saludable contigo, Señor. Fallamos en tu gloria cada día y te pido que nos arrepintamos, que pidamos perdón. Y aquellos, Padre, que aún no han llegado a conocerte, oro para que les hables, Padre, porque sabemos que no es nada lo que traen a la mesa, sino su pecado. Oro para que los atraigas un poco hacia ti. Señor, que podamos, te adoramos en espíritu y en verdad cada día, Padre. Bendice el resto de la noche, bendice la adoración en el nombre de Jesús. Amén.